Estamos todavía en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Brownsville, Texas, y es el lunes de la semana de Pascua de Resurrección, la quinta semana. Todavía seguimos en este tiempo maravilloso de resurrección, y eso es lo que anima a la iglesia. Eso es lo que animó a nuestros primeros hermanos en la fe. Ser testigos de la resurrección de Jesucristo. Y hoy también nosotros, como cristianos, como apóstoles, como mensajeros del Evangelio, tenemos que ser testigos de la resurrección de Jesús. Pero vamos a ver qué le pasó a los apóstoles en aquel momento. De los Hechos de los Apóstoles. Aquellos días los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta en la situación. Huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Iconio, y predicaron el evangelio por toda la región. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca podía andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo, y éste, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado, y le ordenó en voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies. De un salto el hombre se puso de pie, comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en lengua de Iconio: dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. Decían que Bernabé era el dios Júpiter y que Pablo era el dios Mercurio, porque era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con grinaldas, y junto con la muchedumbre quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando: ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo cuanto contiene. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia. Y diciendo estas palabras, consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Fíjense que dice que los apóstoles tuvieron que huir. Huir. ¿Pero para qué? Para ganar. A veces la iglesia se ve en situaciones tan difíciles que da la impresión que estamos levantando las tiendas, que nos estamos yendo del mundo, que no queremos ya luchar en este mundo porque las cosas son tan difíciles. Aquellos momentos Pablo y Bernabé tuvieron que irse corriendo, huyendo de la persecución. ¿Pero para qué? ¿Para irse a un lugar a descansar? No, ellos se fueron a otro lugar a predicar y a sanar. Fíjense cómo aquel hombre tullido, Pablo vio que él tenía suficiente fe para ser sanado. Y le dijo: levántate y camina, ponte de pie. Y aquellos apóstoles hicieron aquel milagro maravilloso. Los que se habían tenido que ir huyendo, resulta que tenían un poder maravilloso. ¿Quién perdió? Los que los estaban persiguiendo. Porque si no los hubieran persiguiendo, entonces ellos hubieran hecho maravillosos milagros en aquel lugar, pero tuvieron que irse porque la persecución era tan grande que se tuvieron que ir. Donde quiera que llegaron, hicieron el bien, sanaron. Nuestros hermanos en la fe, la evidencia, la carta de presentación que ellos tenían, no eran ellos, eran los milagros que hacía Jesucristo a través de ellos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Aquella gente pensaba que Pablo y Bernabé eran dioses. Ese es el mismo problema que tenemos nosotros en la iglesia moderna hoy en día. Hay mucha gente que piensa que hay que rendirle culto a los hombres de la iglesia, a las mujeres de la iglesia, y resulta que nosotros somos simples instrumentos en las manos de Dios. Nosotros no somos los que hacemos las maravillas, es Dios el que hace las maravillas, es Jesucristo el que actúa. Cuando yo bautizo, es Jesucristo el que bautiza. Cuando yo perdono los pecados, no soy yo el que perdona los pecados, es Jesucristo el que perdona, el que rehabilita, el que reconcilia
al ser humano con Dios y con la iglesia. Cuando se celebra la Eucaristía, no soy yo el que consagro, es Jesucristo el que se está haciendo presente ahí, convirtiendo el cuerpo, el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Nosotros somos simples instrumentos, pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando se habla de religión, hay muchos charlatanes que están usando la fe, la buena fe de la gente, para engañarlos, para hacer dinero, para contribuir a la ignorancia religiosa. Y por eso tanta gente confunde la verdadera religión con la superstición. Uno de los problemas más serios que el cristianismo tiene es que hay muchos cristianos que se han involucrado en supersticiones. Hay mucha gente que cree hasta en la Santa Muerte. Y sin embargo, se creen que están bien y que tienen que creer en la Santa Muerte. Hay muchos hasta predicadores de la palabra de Dios en todas las religiones que usan la palabra de Dios para meterse el dólar en el bolsillo y para sacarle el dinero a la gente en el nombre de Dios. Y la ofrenda, mis hermanos queridos, que ustedes ponen no es para el pastor, es para la obra de Dios. Y aquellos hombres y mujeres, aquellos sacerdotes del templo querían ofrecer un sacrificio a Pablo y a Bernabé porque ellos consideraban que Pablo y Bernabé eran dioses. Mucha gente, pobrecitos, ignorantes, religiosos, creen que nosotros somos los que hacemos los milagros, que nosotros tenemos poder de sanación. ¿Cuánta gente está confundida pensando en aquella iglesia tienen poder de sanación, aquel pastor tiene problemas de sanación, ve para que te ponga un aceitito pero trae la ofrenda? Son charlatanes. Y los denuncio desde este micrófono ahora. Son charlatanes que están usando el nombre de Dios como si esto fuera un negocio religioso. Y la iglesia no es un negocio, es una institución de salvación. Aquellos Pedro, Pablo y Bernabé y todos aquellos que pudieron hacerse millonarios, si les iban a hacer un sacrificio, iban a ser como dioses para aquella gente. Y resulta que ellos dijeron, hombres, no hagan eso, nosotros somos simples mortales. Mucha gente acusa de la iglesia de pecados. Pero la iglesia no es pecadora, somos nosotros, los hombres de la iglesia, los que somos pecadores. Nosotros seguimos siendo humanos, tan humanos que no hemos podido destruir a la iglesia, porque la iglesia es divina. Si Pablo y Bernabé hubieran permitido aquello, el cristianismo hubiera perecido, se hubiera desintegrado, porque la gente se iba a dar cuenta, porque la gente no es tonta, la gente se iba a dar cuenta que ellos no eran dioses, que sí, hacían milagros, pero no eran ellos los que hacían el milagro, era Jesucristo. Y en cuanto la gente se iba a dar cuenta de eso, iban a retirar toda su ayuda, pero la palabra de Dios iba a ser desacreditada, como está siendo desacreditada hoy en día. Nosotros los que hablamos de Dios estamos siendo bien desacreditados en este momento, porque ser religioso en estos momentos falta la evidencia de nuestra cultura, de nuestra fe, de nuestra forma de vida. Falta la evidencia no solamente de lo que digo, sino lo que yo hago con mi vida. La iglesia no es una institución humana, la iglesia es un invento de Dios y yo no puedo usar la iglesia para mi beneficio personal. Y desgraciadamente, cualquiera puede elegirse pastor, mandando un cheque y le mandan un título de pastor y ya es pastor. Yo respeto mucho a mis hermanos pastores, pero desgraciadamente, en estos momentos cualquiera puede tener un título de pastor si pide una licencia. Pero ¿quién es un pastor? Es uno que ha sido puesto por Dios. No uno que tiene un título de pastor, uno que ha sido puesto por Dios. Y sobre todo, el verdadero pastor es el que está dispuesto a dar su vida por su fe, por su gente. Ahora mismo estaba mirando yo enfermeras, un hombre enfermero de 22 años, que estaba dando un testimonio muy bueno, me decía él. Yo me siento mal porque veo tanta gente morir y no poder hacer nada por ellos.
Me siento incómodo conmigo mismo, me siento que no sirvo para nada. Yo quisiera mandarte el mensaje a ti, enfermero, que has dicho eso, que yo también como sacerdote me siento incómodo porque no puedo hacer nada por esa gente que tú estás viendo morir. Yo desde este templo vacío quiero mandarle un mensaje a todos los que están luchando para salvar a los seres humanos. Y quiero decirte a todos ustedes, los que luchan para salvar físicamente a los seres humanos, que también los sacerdotes podemos salvar espiritual y moralmente a muchos seres humanos. Quiero ofrecerte mi oración, mi presencia, y quién sabe pronto podamos estar al lado de ustedes, porque para eso se hizo la iglesia, para estar al lado del que sufre, del que llora, del que está enfermo, del que está muriendo y de la familia que está enterrando un ser querido. No, la iglesia no necesita tu ofrenda si no te damos un servicio. Necesitamos tu ofrenda, pero también tú necesitas nuestro apoyo, nuestro servicio, nuestra presencia. Y así es como vamos a ser merecedores del respeto y de la ofrenda de ustedes. Pablo dijo, no, yo no soy un Dios. Yo tampoco soy un Dios. Soy un pecador que Dios me ha puesto aquí con la gran encomienda de ser ministro de Dios y ministro de salvación para todos ustedes. Y para eso los bendigo con todo mi corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los amo y los extraño.